Hola, hola, buenos días o buenas tardes, depende de dónde nos estén viendo, o noches. Bienvenidos a nuestro programa Entre Voces. Bueno, un día más de compartir entre nosotras y con las personas que pues nos ven a través de su pantalla, ¿verdad? Claro. Pues como siempre, estamos aquí. Mi nombre es Marlene, ya iba a decir la psicóloga Marlene, pero bueno, mi nombre es Marlene, soy psicóloga. Bueno, yo soy la psicóloga Ariadna y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que de repente es bien complicado llevarlo a cabo. Y hablamos del contacto cero. ¿Qué será? ¿Alejarnos para olvidar o para volver a reencontrarnos? ¿No? Claro, pues yo espero que para olvidar. Yo diría que para volver a reencontrarme conmigo, claro, no con la otra persona. No, porque se puede manejar de esas dos formas. O me reencuentro con el otro o conmigo. Claro, ¿qué es lo más importante? Conmigo, claro. A veces lo vemos como una regla absoluta que tiene que pasar, ¿no? Y hay quienes piensan que puede llegar a ser una forma de manipulación hacia el otro. ¿Qué será? En todo este programa vamos a ir viendo si realmente es una regla que sí funciona o si es una forma de manipular al otro para que regrese. Claro. ¿No? Entonces vamos a ir viendo eso poco a poco. Vamos a aprender manipulación entonces, Ari. No. Yo sí lo veo más como una regla absoluta. Claro. Yo así lo entiendo y lo he vivido y lo hemos trabajado en consulta y para mí es más una regla absoluta que sí funciona. Okay. ¿No? Manipulación al otro, no. A lo mejor el otro cree que eso es, pero no es así, ¿no? Muy bien. Sí, tienes toda la razón, Ari. Y en sí, ¿qué podríamos decir que es el contacto cero, Mar? El contacto cero, desde mi punto de vista, pues es esta parte de ya no tener contacto, obviamente, con la otra persona. Claro. Desde las redes sociales. O sea, primero, tener contacto cero, literalmente, desde conocer amigos, que a lo mejor cuando rompemos una relación decimos, no, pues voy a ir a tal fiesta porque probablemente va a estar ahí, porque compartimos amigos, ¿no? Entonces, claro. Lo más sano es mejor no ir a esa fiesta, no encontrarte con esa persona, para no volver a tener estos sentimientos o esta ansiedad de querer volver a hablar, ¿no? Podríamos decir entonces que es como una decisión consciente, claro, de romper todo vínculo de comunicación con la otra persona. Con la otra persona, ¿no? Sí. Y más cuando las relaciones a lo mejor son muy problemáticas. Porque de repente hay relaciones que terminan en paz y terminan en buenos términos. Exacto, que quedan en buenos términos. No quiero decir que queda uno como amigo, porque a veces no se puede. Habrá personas que sí puedan y está bien, hay otras que no y también está bien. Y hay otras que la comunicación es necesaria por educación, ¿no? Claro. Pero sí hay personas que definitivamente es necesario el contacto cero para poder salir de este tipo de relaciones tan problemáticas, ¿no? O donde uno ya no quiere estar. Claro. Entonces, ahí se trata también no nada más de, te borro de mi teléfono, ¿no? Pero entonces reviso tu Facebook, tu Instagram, todas tus redes sociales, ¿no? No, es contacto cero, es absoluto. Todo. O sea, te elimino, te bloqueo de todas todas redes sociales. Redes sociales. De todo. ¿No? Claro. Y a veces dicen uno, es que qué inmaduro. Que elimines, no, es que no es inmadurez, porque estoy cuidando mi bienestar. Claro. Y en mi bienestar, el estar revisando, el estar viendo cosas que me duelen y me lastiman, pues no me deja nada bueno, ¿no? Entonces, no lo estamos hablando desde la inmadurez, sino desde cómo me estoy cuidando para estar bien yo y para sentirme bien yo sin tener que estar viendo, ¿no? Aquí es muy importante que tú ya bloqueaste y todo, pero de repente la otra persona te va a llamar de otro teléfono, ¿no? Y tú lo sabes, y te va a mandar mensajes de otro teléfono, y tú sabes que es esa persona importante, no contestarlos, ni las llamadas ni los mensajes, ¿no? Claro. Porque lo van a hacer, entonces no sirve de nada. Ahorita vamos a ir hablando poco a poco de todo esto, y también de las etapas que se van viviendo, ¿no? Porque la idea del contacto cero no es castigar al otro en ningún punto, ni castigarte tú, es darle un descanso a tu cerebro de tanto pensar y a tu corazón,
¿no? Darnos un descanso de reestructurar. Claro. ¿No? Y no queramos decir con eso que no duela. Obviamente el proceso duele bastante. El contacto cero te causa muchísima ansiedad, te causa esta tristeza, pero pues causa eso. ¿Por qué decimos que es difícil? Porque hay recuerdos, hay más que nada los recuerdos, ¿no? Los recuerdos. Y los recuerdos que están en absolutamente todo, lugares, personas, olores, comida, música, ¿no? Que a veces decimos, no, pues, quiero saber cómo está esta persona, quiero saber cómo se encuentra, quiero saber qué ha hecho de su vida. Entonces, todo este tipo de ansiedad, más yo diría, tristeza, recuerdos, por eso es tan difícil mantener el contacto cero. Y que a veces ya ni siquiera extrañas a la persona, ¿no? Sino más bien, ¿qué te hacía sentir cuando estaba contigo en ese lugar? La costumbre. Pues. La costumbre, ¿no? Y de hecho, cuando se termina una relación es muy difícil, ¿por qué? Porque se puede manejar como nuestro cerebro lo logra ver como un síndrome de abstinencia, ¿no? Como cuando dejas algo adictivo. Algo adictivo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a la compañía, a la seguridad, a la dopamina que te da la otra persona. Entonces, hacer un corte en contacto cero es súper difícil. Pero que te voy a decir algo, que es algo que se viene haciendo gradual en la relación, pues este tipo de relaciones tan desgastantes, que para que tú llegues a contacto cero es porque ya no hay de otra, y te lo tienes que hacer, ¿no? Porque si no, pues no es sano. Entonces tu cerebro sí lo llega a vivir como un síndrome de abstinencia. Imagínate qué complicado, ¿no? No, es que luego, pues como hemos visto los síndromes de abstinencia con algunas adicciones pues fuertes, te llegas a imaginar cosas. Sí. Te llegas a provocar. Sí. Varias cosas. Y esta necesidad de escribir mensajes, ¿no? A la otra persona de ¿cómo estás, no? Sí. Oye, tembló. ¿Sentiste el temblor? No, cosas así. No siempre lo haces porque existe amor, sino que lo haces desde la ansiedad, ¿no? Claro. De necesito que esté conmigo, necesito saber de ella, de él. Entonces, desde ahí escribimos, ¿no? Entonces es una decisión, y es una decisión bastante difícil. Muy difícil. A veces quieres que mejor el contacto cero lo ponga la otra persona. Pero también, ¿no? También cuesta. Sí, pero ya te pusieron un alto, un límite, ¿no? De decir ya hasta aquí. Entonces ya ese contacto cero ya lo está haciendo alguien más, ¿no? Exacto. Pero sí es importantísimo que se lleve a cabo, ¿no? Es contacto cero, sí, claro que sí. Sí, porque muchas personas hacen esto, es que solamente quiero saber cómo está, pues, ¿como para qué, no? Ahí debemos de preguntarnos, ahí empiezan las preguntas de, ¿para qué quiero saber cómo está? Que si le mando un mensaje, ¿me va a responder? Si le mando un mensaje, ¿qué es lo que va a contestar? Y si ya no le importo y ya no me contesta, ¿qué voy a sentir en ese momento? Entonces, antes de tomar una decisión en ese momento por esa ansiedad, por esa curiosidad de saber cómo está y por ese sentir de que te vas a sentir bien porque te confirme que está bien o porque también te extraña, después te vas a sentir peor. Claro, porque nomás estás buscando como una esperanza. Claro. No, ay, sí le importa, a lo mejor te contesta porque, ay, qué flojera, o sea, a ver, te voy a contestar, ya me tienes harta o harto, ¿no? Y tú así súper esperanzada de, ay, está pensando en mí, sigue enamorada o enamorado, y nada, ¿no? Claro. Y eso nos ayuda a aliviar el dolor un minuto. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros ya llevábamos avanzado la mitad del camino, esa llamada o ese mensaje contestado, ya nos fuimos para atrás otra vez y ahora inicia de nuevo, ¿no? Volver de nuevo. Y entonces empieza a durar un poco más, después el vacío duele más, entonces por eso dice que es una decisión consciente. De eliminar cualquier, ¿no? ¿Por qué? Porque es por un tiempo determinado, ya llegará el momento en el que te la encuentres, hablen y todo, y ya no duela, ¿no? Claro. Y entender que el contacto cero, pues no es un juego, ¿no? Más que nada, si no es parte de manipular a la persona, no es de que seas inmaduro, no es de que quieras castigar, ¿no? O provocar algo en la otra persona. Sí, que quiera, ay, le voy a provocar celos, claro, ¿no? O cosas así, o para que la otra persona regrese, no. Simplemente cuando tú decides el contacto cero es porque ya tu corazón está sufriendo, pero necesita
una salida, un fin a la relación. Claro. ¿No? Entonces es bien complicado. Y también en el contacto cero se manejan varias etapas, Mar. ¿Cuál podríamos decir que es la primera que se vive? ¿No? Lo que hemos venido diciendo desde el principio, esta ansiedad. Esta ansiedad de querer saber cómo está, de tener esa necesidad, esa esperanza y los pensamientos de que en algún momento pues va a volver. Volvemos a lo mismo. Esta pues esperanza de decir, no, pues sí, a lo mejor va a ser diferente ya, ¿no? A lo mejor todo va a cambiar ya. A lo mejor va a pasar esto y va a pasar el otro. Entonces es esta ansiedad que es demasiado fuerte. Sí. Y a veces no podemos solos, necesitamos buscar ayuda, quien nos dé una guía para cómo trabajar este contacto cero, porque de repente no lo hacemos y pueden pasar años, ¿no? Y tú sigues con esta esperanza de un día vamos a estar juntos, ¿no? Y ¿por qué te ríes, Mar? ¿Qué te pasa? No es cierto. Hay que, ¿no? De un día vamos a estar juntos y sí, y todo el rollo, y pueden pasar años, y el otro ya tiene hasta su vida con hijos y todo, ¿no? Probablemente, ¿verdad? No, y tú ahí esperando, mandando el mensaje de, ¿estás bien? ¿Cómo sigues? Oye, vi que tu abuelita se enfermó. ¿Cómo está? ¿Necesita la sopa? ¿Necesita que le lleve una sopita o algo, no? Sí. Estás ahí esperando, esperanzada, ¿no? Pero todo desde la primera etapa de la ansiedad, ¿no? Estás ahí de querer mandar y todo. Esa es la primera etapa cuando tienes contacto cero. Sí. Que desde ahí debemos de frenar. No se puede frenar esa ansiedad, pero sí podemos empezar a pensar qué es lo que pasaría, ¿no? Si provocara esto y el otro. Y como bien dice Ari, es una decisión. Nadie te está obligando a que tengas contacto cero con esa persona, ¿no? Es una decisión propia y como decisión propia, pues a enfrentar ese proceso. Y de ahí viene la segunda etapa, que es el dolor. En esta etapa muchas personas creen y consideran que no sirve el contacto cero, porque está doliendo. Claro, no, está doliendo y estás desesperado y no sabes qué hacer, no encuentras la salida. Aquí en esta etapa es donde verdaderamente comienza el duelo, para empezar a trabajar tu duelo dentro de la terminación de esta relación con contacto cero, ¿no? Porque te está doliendo y obvio que te va a doler y puedes pasar mucho tiempo en esa etapa, sí, ¿no? En lo que lo vas trabajando y empiezas a hacer cosas diferentes, porque hay muchas relaciones donde todo lo hacen con la pareja, ¿no? O tienen muchas actividades juntos, ¿no? O ya la rutina es demasiado fuerte, que es muy complicado. Sí, claro. ¿No? Y es, por ejemplo, también, ojo, cuando hay hijos o cuando hay situaciones de por medio, también se puede trabajar el contacto cero con ciertos límites. ¿Por qué? Porque ahí no te puedes desaparecer por completo a la otra persona. Sí, no, ya hay algo de porque hay un hijo, ¿no? O hay hijos, o hay 3 o 2 o niñas o lo que sea, ¿no? Y quieren ver a papá y a mamá. Pero se trabaja de las forma... Las mascotas no cuentan. Las mascotas también. Oye, bueno, pues ahí se decide, ¿no? Yo me imagino, ¿no? ¿Quién se quiere quedar? Porque también he visto eso en muchas parejas, que se reparten los días, ¿no? Para ver quién ¿no? Cuida la mascota, ¿quién ¿verdad? cuida la mascota? Sí. Pero ahí también esa parte de cómo hago el contacto cero ahí. Pues empiezas a ver qué edad tienen tus hijos y qué necesidades hay de que tú hables con la otra persona o no, ¿no? Claro. Porque a veces no es necesario. O hablar las cosas que tienen que tratar por los hijos, ¿no? No que también de repente le hablas para cualquier cosa que no tiene que ver con los hijos. Entonces tú también tienes que ser consciente de por qué están siendo las llamadas, de por qué están siendo los mensajes. O sea, cuando son por hijos, tiene que ser exclusivamente por los hijos y no por cualquier cosa, ¿no? Ay, es que le pegó un globo en la cabeza, ¿no? No, pues no. Estaba jugando con un globo y le pegó en la cabeza. No, pues eso ya es una decisión. Claro, entonces siempre, ahí ¿no? También, aunque hay hijos, es la decisión de decir, a ver, ¿cuándo es necesario? ¿Cuándo no? ¿Y por qué? Y si sí tiene que ver con mis hijos, sí es algo muy importante, ¿no? Pero es irlo trabajando poco a poco, pero sí se puede trabajar, ¿no? Ahí sí no es un contacto cero absoluto, pero sí tienes que trabajar. Un límite, ¿no? Un límite. Debe haber un límite. Claro. ¿Por qué? Porque si no, no vas a sanar y vas a seguir ahí, ¿no? Clavada y clavado en esa relación
que realmente pues no te deja nada bueno, porque por algo estás poniendo este límite, ¿no? Tan fuerte. Sí. De ahí viene la otra etapa que es claridad. Ok. Ahí ya empezamos a reconocer que en esa relación, como hubo buenos momentos, también están los malos momentos, Claro. ¿no? Que probablemente por eso decidiste tener el contacto cero, porque ya eran demasiadas discusiones, porque hubo una infidelidad, porque siempre se está recordando, y pues ya el comunicarse con esa pareja ya terminaba en simplemente pelear, ¿no? O tener alguna discusión. Entonces ahí es cuando ya se empieza a tener esta claridad de que recuerdas los momentos buenos, ok, pero también recuerdas por qué terminó el contacto cero. Y ya de ahí te vas reforzando más la idea del que contacto cero está de verdad funcionando. Oye, es cuando rompemos esta idealización. No, bueno, exactamente. Porque estás en una relación donde no ves muchas cosas. Sí. ¿no? Idealizas a la otra persona. Es como si estuvieras en el enamoramiento, que ya pasaste todas esas etapas, ya pasaste el enamoramiento, ya llevas años con tu pareja, pero sigues idealizando muchas cosas, ¿no? Desde lo que tú querías que fuera y que no es. Exactamente, ¿no? Ari. Entonces, ya sabes, ahí... Cuando ya se rompe y ya se aclara, ya hay una claridad del por qué el contacto cero. Exacto. Y ahí vas reconociendo, ahí te vas dando la idea en esta tercera etapa. De aquí, ¿qué es lo que yo veía en él o en ella? ¿Y qué es lo que realmente es? ¿no? Claro. ¿Qué es lo que yo creía y qué es lo que yo quería? ¿No? Y qué es lo que realmente es, y es ese golpe de realidad que dices, ay, ¿no? Y te da claridad de muchas cosas, ¿no? Porque todos estamos en relaciones donde idealizamos cosas, ¿no? Y de repente cuando se rompe eso de, a ver, esto no es, ¿no? Entonces ahí esa etapa de claridad es cuando dices, oh, este contacto cero sí está funcionando. Porque en la anterior no, ¿eh? En la anterior no. Y la cuarta etapa, Ari. La de reconstrucción, ¿no? Sí. La vida empieza a llenarse de nuevamente para nosotros, nos empezamos a reconstruir, empezamos a tener nuevas actividades para nosotros y de nosotros, ¿no? Claro. Y todo es un aprendizaje, entonces tenemos que entender y aprender qué es lo que quiero yo en mi vida de una nueva pareja, ¿no? No volver a estar con alguien desde mi dolor o desde la ansiedad, ¿no? Porque es muy fácil que sin haber terminado y pasado todas las etapas, ¿no? Que en mi etapa de dolor o en mi etapa de ansiedad, ok, ya, no voy a escribirme con él ya, pero ya tengo a alguien más. Entonces, tampoco estoy sanando, tampoco estoy trabajando. Y ya en esta reconstrucción es cuando regreso yo a hacer mi vida sola, ¿no? A empezar a hacer otras actividades nuevas, ¿no? A retomar. A encontrarte otra vez a ti, ¿no? Exacto, a retomar, a sentirme bien, a trabajar por mi bienestar, ¿no? Y ahí es donde entra esta parte, que esa ya la meto yo, esta parte de aprendizaje, de decir, a ver, ya tuve esto, sufrí todo esto en esta relación, ¿qué quiero en una nueva pareja o en una nueva relación? ¿Qué aporto yo y qué quiero que me aporten? ¿No? Preguntas clave, más bien dicho. Sí. Estas preguntas de qué, y también a ti, qué tipo de relación quieres. Claro. Y qué tipo de persona quieres ser en una relación, ¿no? Claro. Ahí ya te empiezas a cuestionar, ya te empiezas a preguntar, pero ya pasó todas estas etapas, ya pasó tu proceso, experiencia y aprendizaje. Yo siempre les digo, hagan una lista como si le estuvieran pidiendo a Santa Claus lo que quieren de una pareja. A lo mejor muchas cosas se les van a poder negociar, otras no. Habrá cosas en mi lista que pueden ser negociables, ¿no? Claro. Y hay cosas que, pues no, que no voy a negociar, pero que en base a esta lista y a estas cosas que yo tengo en mi mente, en mi cuaderno, donde yo las tenga, empiezo a castear qué quiero, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué tipo de pareja quiero? ¿No? Y que si llega alguien que cumple el 20% en mi lista, pues ¿qué tengo que hacer? Pues seguir mi camino. Claro, porque no es porque a veces, 20%. Porque en ese 20% muchas personas se quedan desde la ansiedad de no estar solos, de tener a alguien, de compartir, ¿no? Y de todas mis necesidades se quedan con quien cumple ese 20%, ¿no? Claro. ¿Qué mal? No, nada. Esto es muy llegador. Siento que de repente digo cosas que aviento piedras, pero
no amar. No, es la realidad. O sea, yo me quedo pensando y digo, ¿es en serio? O sea, cada vez que empezamos una relación, la verdad es que yo no empiezo relaciones muy continuamente. Pero sí, nos llega a faltar eso. Ok, a ver. Nos llega A ver, no empiezas relaciones continuamente, pero empiezas relaciones, aunque no sean continuamente, desde el saber qué quieres. Desde el saber qué quiero, claro, siempre decido qué es lo que quiero. Exacto. Y qué es lo que no. Porque en una relación, y hasta este momento, ¿no? A lo mejor estoy en una, pero si sé, todo termina, ¿no? O sea, todo en algún momento llega a terminar. Digo, no es de que siempre esté pensando en eso, pero si llega a terminar, yo en mi próxima relación ya aprendí de esta. Claro. ¿Qué aprendí de esta? ¿Qué me llevo? ¿Qué no? No todo es malo, no todo es bueno, pero siempre se lleva un aprendizaje y una experiencia. Y siempre he dicho que el aprendizaje tienes que hacerlo notar. Ok, ya te pasó esto en esta relación, ¿qué sigue en la siguiente relación? Tienes que buscar. No puedes caer en lo mismo, no puedes estar siempre en los mismos patrones porque pues no llegas a nada. Claro que no. Y a veces es complicado y es muy difícil. Y como bien dijiste, siempre se necesita un apoyo, sí, una ayuda, ya sea tu red de apoyo con la persona que más confías o con una persona pues que sea Yo diría que fueran con un profesional. Porque en tu red de apoyo te van a apoyar en contenerte, darte el cariño que necesitas y saber que estás ahí. Pero cada quien te va a dar su opinión desde su experiencia. No te dan las herramientas que tú necesitas. Exacto, y aquí necesitamos estas estrategias de saber por dónde voy, en qué fase estoy, qué hago, por dónde tengo que seguir, ¿no? Porque es bien complicado. De repente cuando no sabes que existe todo esto de cómo seguir para reestructurar tu vida, claro, pues a veces te quedas estancado. O vuelves a lo mismo. Sí, y siempre claro, el mismo patrón, y consigo otro igual, y otro igual, y otro igual, porque el aprendizaje, o sea, no sabes que hay un aprendizaje. Exactamente, ¿no? Por eso a veces decimos, ¿por qué atraigo a pura persona? No las atraes. Así, no las atraes. No la atraes. No es que sabes tú elegir. Estás buscando eso. Claro, no sabes elegir, no sabes qué quieres. Y si no sabes qué quieres, vas a traer siempre lo mismo, ¿no? Entonces es parte de, en esta parte de la reconstrucción, es buscar nuevos proyectos. Ojo, aquí habla de también de estar tranquilos. Claro. Habla estamos hablando de relaciones amorosas, pero ojo, no nomás es para relaciones amorosas, contacto cero. Es para todo tipo de relaciones con las que no estamos cómodas y no tenemos tranquilidad y no tenemos paz. Amistades, familia, parejas, ¿no? Es todo ese tipo de relaciones, porque de repente nada más decimos, ay, con pareja, pero no. De repente hay amistades con las que ya no estás a gusto o este tipo de que no estás a gusto, que sientes una amistad de agresividad tóxica o cómo se llama, sí, claro. Sí, esta parte de pues sí, pasivo-agresivos y todos esos comentarios donde o amistades que solamente estás tú, muchas situaciones y también con la familia, ¿no? Claro. De repente es parte de trabajar este contacto cero, no solamente es con pareja, no, exacto. De repente es con todas estas relaciones afectivas con las que no estás en paz. No estás cómodo, sí, ¿no? Que en vez de sumarte te están restando bastante, ¿no? En tu vida, entonces, ¿qué necesidad? Claro, y ya en esta parte de la reconstrucción es cuando entendemos que no necesito a la otra persona para yo estar bien. ¿Por qué? Porque ya tengo mis nuevas actividades, porque ya estoy trabajando en mí, claro. ¿No? Desde este aprendizaje, que tengo nuevos proyectos, o sea, todo eso. No, y te vas a sentir de una forma que tú brillas a donde sea que vas. Te sientes bien, esa ansiedad se termina, te sientes capaz de hacer las cosas. Cuando empiezas a tener esta reconstrucción contigo misma, empiezas a ver puertas que a lo mejor ya estaban abiertas para ti, pero que no las habías visto. Claro. Por lo mismo que estabas en esta relación o que estabas pasando este proceso, pero cuando ya estás en la última etapa, todo se vuelve más sano, más tranquilo, más una vida estable. Y que hablamos de proyectos aquí en esta parte de la reconstrucción, ¿por qué? Porque pasa que en muchas parejas vas dejando proyectos de vida y ni siquiera te das cuenta y no lo ves. Ojo. Y dices, ay no, él no me lo pidió. No, a veces no te lo piden, ¿no?
pero lo vas dejando poco a poco, cosas insignificantes, ¿no? Que no te das cuenta, pero no te das cuenta se y que dices, pierden. él nunca me lo pidió, él siempre me apoyó, él siempre esto, o ella siempre estaba conmigo apoyándome, pero realmente atrás de ese apoyo hay que ver qué más hay, ¿no? Porque si ya no avanzaste, porque si ya te dijeron, está padrísimo, te apoyo en lo que quieras, pero yo creo que ese proyecto No. va por ahí, ¿no? Y te empiezan a meter y empiezas a dejar cosas y no te das cuenta, porque lo ves desde... Entonces, cuando empiezas a reconstruirte, ahí es donde dices, a ver, dejé este proyecto, bueno, le inicio y quiero esto en mi vida y te reconstruyes. Claro. ¿No? Entonces, ¿cuándo no se puede hacer el contacto cero? Hace rato dije uno, que es cuando tienes hijos. Cuando tienes hijos. Sí se puede hacer, pero mínimo, diferente. Muy limitadamente. Ajá, diferente, ¿no? ¿En qué otros no se puede hacer el contacto cero así absoluto? Cuando trabajan juntos, por ejemplo, cuando hay algo de por medio, ponle tú una empresa y pues tienes que tener algún contacto con él. Digo, no es de que te la pases platicando con él o ese pero tipo hay de contactos. Cosas. Igual como con los hijos, tener un cierto límite de esto es laboral y listo. Lo que te voy a decir es acerca del trabajo y listo. No conocer más acerca de esa persona, ¿no? Saber, ay, pues me veniste a dejar esos documentos, oye, ¿cómo estás? Seguro quiere estar conmigo. Seguro quiere estar conmigo, exacto, ¿no? Empezar a confundir esta parte laboral con algo sentimental de nuevo. Ahí es donde es muy complicado hacer el contacto cero. Sí se puede hacer de una manera mínima, pero sí se puede hacer, ¿no? No podemos hacer un contacto cero absoluto porque trabajamos juntos, porque tenemos hijos, porque tenemos problemas, asuntos legales que trabajar. ¿Y qué podríamos hacer, Mar, de repente cuando tenemos esta necesidad imperiosa de escribirle a la otra persona desde mi ansiedad, que estaríamos hablando como desde la primera etapa? Pues estas preguntas que mencionamos en el principio, ¿qué es lo que voy a sentir después de escribirle? ¿O qué espero de este mensaje? ¿Cómo me voy a sentir después de que haya pasado todo esto y si a lo mejor no me contesta? O sea, no tomar esa decisión impulsivamente de que tengo aquí el celular, estoy con los pensamientos y le mando el mensaje. No. Tranquilizarte, yo creo que dejar el celular por un momento, empezar a pensar qué es lo que voy a sentir, qué es lo que va a pasar, por qué lo estoy haciendo, ¿no? Este tipo de preguntas, empezar a cuestionarse. A cuestionar. Más que nada. Exacto, ahí está la clave, a cuestionarme. ¿Realmente quiero que esté conmigo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Desde dónde? Todo eso. Exacto, ¿no? Y también entender que extrañar a la otra persona no necesariamente es que queremos regresar, ¿no? O que tengamos que regresar. Porque puede uno añorar y extrañar muchas cosas, pero no necesariamente tienes que estar junto con esa persona, ¿no? Claro. Y amar también no significa que una relación sea sana, porque nos podemos amar, pero también hay mucho conflicto, ¿no? Y en ese conflicto a veces puede más que me estoy sintiendo muy mal, ¿no? Que me estoy sintiendo muy mal, te amo, pero me estoy sintiendo muy mal con todo esto. Entonces no necesariamente tengan que estar juntos, ¿no? A veces el amor no basta, ¿no? Claro. El amor... Claro. No sé por qué, pero de repente siento que van así como... ¿Está hablando de mí acaso? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué quiero decir, Ari? Esto es para el público, no para mí. Dímelo de frente. Sí, la verdad es que pues es muy, muy llegador, porque como sea, pues estamos chavas y como sea, pues vamos pasando etapas. Claro. Vamos conociendo amores, vamos conociendo personas, entonces esto es demasiado importante. Sí. Esto es, o sea, pienso en los amiguitos, pienso en las amiguitas que tengo, todos deberían de escuchar esto, todos deberíamos, esto de hecho, no sé si se pudiera, pero sería muy importante que cuando en la escuela hablan sobre relaciones, la parte de reconstruirte, la parte de saber gestionar estas emociones debe de ser algo muy importante, porque a veces nos perdemos. Sí, y saber que tienes que cuidarte tú, ¿no? Y que el soltar a la otra persona no significa que nunca la quisiste. Eso. Sino que a veces significa que finalmente empiezas a trabajar en ti y que elegiste cuidarte y que elegiste tu bienestar, ¿no? Exactamente. No quiere decir que no quieras al otro y que no lo ames, pero que hay algo ahí que
que no está funcionando en la Claro, relación. que no es sano, como tú dices, ¿No? a veces el amor no es suficiente, pues toca dejarlo, Así es. por más amor que se sienta. Dice que en esta parte donde el contacto cero no borra recuerdos, porque no los borra. No. Los recuerdos, el haber ido a un café, el Claro. haber ido a nadar, cualquier cosa, cualquier recuerdo que tengas con esa persona, no los borra. Pero sí nos puede, si no lo trabajamos, si no trabajamos este contacto cero, podemos quedarnos atrapados ahí. ¿Qué hace el contacto cero? Que el recuerdo ahí va a estar, pero dejamos de vivir atrapados en el recuerdo. En el recuerdo. ¿No? Que avanzamos. Claro. Porque si no vamos a estar ahí viviendo nostálgicos, ¿no? Sí, claro, hasta llegar a una depresión probablemente. Claro. Sí. Sí, Entonces, porque vives ahí, no, ahí pensando y recordando siempre y ahí atrapado. No avanzas. no avanzas. No decides avanzar. Entonces es necesario sí trabajarlo de verdad. Vayan con un profesional, sí se puede, y avanzar, reestructurarse, ¿no? Entender que tú puedes amar profundamente a alguien, pero tienes que tomar la decisión de cuidarte tú, de tu bienestar, ¿no? Y ahí es donde entra este contacto cero. Primero eres tú, luego tú y por último tú. No es egoísmo, es que quieres estar bien, ¿no? Cuando una persona está bien, tienes muchas posibilidades de seguir tu vida, una vida plena. Claro. A veces pensamos que la felicidad es estar con esa persona. A veces pensamos que la felicidad es eso. Sin embargo, no hay un concepto de la felicidad, porque no todo el tiempo podemos estar felices, ¿no? Y aunque estés con esa persona que es tu felicidad, a veces es demasiado complicado, ¿no? Entonces, en vez de darte felicidad, te está generando muchísima ansiedad. Entonces, es mejor el contacto cero, es mejor empezar a tener una vida plena, en paz, ¿no? Y ojo, no es de un día para otro, no se trata de olvidar, porque nunca vamos a olvidar a una persona de un día para otro, ¿no? Es un trabajo que se hace poco a poco, pero se trata de volver a escucharte a ti, de volver a estar contigo, de volver a saber qué quieres, de recuperar tu paz, lo que decías ahorita, ¿no? Claro. Tranquilidad, estar en paz. Pues bueno, esto fue Entre Voces. Un gusto estar aquí contigo, Ari, como siempre. Gracias. Compartir este tipo de temas, ajá, ¿no? porque decir concepto, pero pues, o sea, sí, pero no, pero es más que nada un tema del cual es importante. Claro. De que a veces decimos, pues una relación pasa, ¿no? Se pasa rápido, pero pues desafortunadamente no. A veces un contacto cero o una ruptura hace que tengamos una depresión, hace que tengamos una ansiedad muy fuerte y a veces eso ocasiona más problemas. Entonces, yo creo que estos son temas demasiado importantes que es bueno hablarlos, ¿no? Y que recuerden que lo hablamos desde la parte profesional, pero también desde nuestra experiencia, ¿no? Más que nada. Porque tu experiencia es diferente a la mía es muy diferente a la tuya, entonces podemos trabajar esta parte aquí, ¿no? Claro. Y que recuerden que lo más importante es tener paz y no vivir en incertidumbre. Y de repente estas relaciones con conflictos, estamos siempre con la incertidumbre. Entonces, tomar la decisión. No es fácil, no. Va a tardar, no va a ser de un día para otro, no. Lleva su proceso. Lleva su proceso. Pero te va a llevar a algo mejor a que siempre estar ahí, ¿no? Claro, pero que sí se puede. Sí se puede, ¿no? Claro. Cada quien en sus tiempos, en sus formas, a lo mejor para unos es más fácil, para otros es más difícil, pero aquí estamos. Y ya la próxima semana, pues ya vendremos con un tema nuevo. Otro tema nuevo, pero también muy padre, porque todos se van hilando, ¿no? Porque con el anterior que era de límites, también tiene que ver con límites. Exacto. ¿No? El contacto cero tiene que ver con límites hacia nosotros, tomar la decisión nosotros de poner límites hacia el otro. Entonces, ponernos límites es muy importante. Y bueno, Mar, un gustazo. Un gusto, Ari. Gracias por una semana más, ¿no? Claro que sí, y ya estaremos aquí en el próximo episodio en Entre Voces. Bye.